Muy buenas noches, es miércoles, esto es Alicante Hoy y como cada semana vamos a comenzar el programa analizando la actualidad política, en este caso va a ser política, porque hay mucha actualidad política que analizar esta semana y saben ustedes que lo hacemos, como siempre, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está el panorama, no? Muy animado, buenas noches. Muy animado, gracias buenas por noches. La invitación. Bien, comencemos por esa encuesta del CIS que se conocía hace escasas horas. ¿Y cuál ha sido el resultado, Pedro? Sí, la encuesta era muy esperada y el resultado es que en intención directa de voto ganaría Podemos unas elecciones generales en España. El número 1 es Podemos, el número 2 el PSOE y el número 3 el PP, los tres a una distancia muy corta entre sí. Luego la encuesta tiene lo que se llama cocina de la encuesta, que es la elaboración de estimaciones de voto en virtud de elecciones anteriores, simpatía de voto, difícilmente puede tener simpatía de voto Podemos porque es un partido muy nuevo, y ellos llegan a la conclusión, los que elaboran la encuesta, de que el PP quedaría el primero, pero a muy corta distancia el PSOE y prácticamente empatado con el PSOE Podemos, lo cual haría que los únicos gobiernos posibles razonables serían PSOE-Podemos o Podemos-PSOE y PP-PSOE o PSOE-PP. Esos son los únicos gobiernos que resultan de la suma de los datos de la encuesta. Esta última opción muy reacios, ambas partes muy reacias, cosa que no entiendo porque está ocurriendo en otros países de la Unión Europea, incluso la propia Unión Europea está gobernada por ambos. Y en Alemania, pero hay un dato muy importante que es de ayer además, que es que en Alemania, en uno de los estados federales de la antigua Alemania del Este, en Turingia, uno de los estados más importantes de Alemania, hay un nuevo gobierno y ese gobierno está presidido por el antiguo Partido Comunista, Die Linke, en alianza con el SPD, o sea, el Partido Socialista, para entendernos. Sí. Esto es un caso bastante curioso, porque el SPD ya no se ha aliado allí con un partido como la Democracia Cristiana, como está en el gobierno central, sino que se ha aliado con un partido de izquierda, representante del antiguo comunismo de la DDR o República Democrática Alemana. Muy significativo este dato. No sé si la tendencia en España irá por ahí, no lo podemos saber, es solo una encuesta. Entonces, para que se enteren bien los telespectadores, en intención de voto directo ganaría Podemos las elecciones, pero concluye la encuesta que el Partido Popular quedaría en primer lugar. Sí, pero con 27% solamente, súper lejano de la mayoría absoluta. Y el PSOE y Podemos prácticamente con la misma puntuación, con el mismo porcentaje. Con lo cual nos encontraríamos, como bien tú decías, los gobiernos que he dicho, o PSOE Podemos, panorama bastante o PSOE, difícil de o gobernar. PP PSOE o PSOE PP. Bueno, y esa formación Guanyem, que si tiene éxito en las elecciones municipales y autonómicas podría convertirse en un Guanyem España. Quizás sea lo mismo que Podemos. Sí. Al que... final el concepto es un poco el mismo. Bueno, vayamos a una parte de España que todavía lo es. Pero y esperemos que lo sea por mucho tiempo. No sabemos qué va a pasar en los próximos días, porque la verdad es que este domingo va a ser crucial para la unidad de España. Y bueno, pues Pedro, ¿qué opinas de cómo se están desarrollando los acontecimientos? Llega el día, todos pensábamos que Artur Mas se iba a echar atrás, que iba a tener quizá pues cierto respeto a las decisiones judiciales, pero estamos viendo que no es así. Es un paso más adelante por parte de Artur Mas, porque hasta ahora respetaba las decisiones judiciales, como tú muy bien has dicho. La anterior del Tribunal Constitucional respetó, esta ha dicho que no. Directamente ha dicho que no. Él dice que mantiene la consulta, que la consulta se va a celebrar, que se va a votar y mantiene la campaña electoral, mantiene las urnas. ¿Y quién va a quitar esas urnas? ¿Qué van a mandar? ¿La Guardia Civil con los tanques para quitar las urnas? Es muy complicada la situación. Muy complicada. Desde luego es un cambio importante y el Tribunal Constitucional, a mi juicio, otra vez muy mal, porque las decisiones tendrían que ser más políticas y además no tan rápido. Con lo que tardan en dictar las sentencias, que tardan años y años, esto el mismo día también, otra vez el mismo día. Ya tenemos 2 sentencias del mismo día en mes y medio. ¿Y por qué hacía falta suspender esto? Si es que tampoco hacía falta impugnarlo, si la consulta no era vinculante, si se decía que era una simple consulta, sin más, que no era un referéndum. ¿Para qué hace falta añadir más conflicto todavía al que ya existe? Yo creo que se está llevando con una falta de política total. Y al final es una pareja que está en los tribunales. Y cuando las parejas están en los tribunales suelen acabar mal,
Claro. Es mejor negociar antes. Sí, siempre hemos comentado aquí que ha sido una mala estrategia, ¿no? Que siempre prohibir algo con tanta insistencia lo único que hace es avivar digamos, el interés por llevarlo a cabo. Es que el tema está cada vez peor, ¿eh? Si los telespectadores valoran un poco cómo ha ido evolucionando en los últimos 3 años, cada vez estamos peor. Claro. Y este es el momento peor de todos. Yo no digo que no haya otro peor todavía, porque veremos lo que pasa el domingo. Desde luego, si el presidente de Cataluña dice que la consulta se va a celebrar, pues se va a celebrar. Pero parecía que iba a decir, no, esto son las asociaciones ciudadanas, esto no somos nosotros directamente. No, él dice que sí, que la consulta se hace y que se va a votar, y sigue con su campaña, no ha parado nada. E incluso ha presentado una denuncia, se ha atrevido a presentar una denuncia contra el Gobierno central ante el Tribunal Supremo por abuso de poder. Vamos, o sea que ya estamos aquí, la guerra se está jugando en los tribunales, esperemos que solo sean los tribunales, claro, y no pasemos a situaciones más conflictivas, pero se ha llevado con una gran miopía política desde el principio. El recurso ante el Tribunal Constitucional del PP no se debió plantear nunca, se debió pensar que esto podía ocurrir. Para eso tenemos los políticos, los pagamos para que piensen y para que discurran, ¿no? Claro. Por el bienestar del país. Yo no creo que al PP tampoco le favorezca lo que está pasando, no es bueno tampoco lo que está ocurriendo. No es bueno para España, pero tampoco es bueno para el Partido Popular y tampoco es bueno para Rajoy. No digo que Artur Mas tenga razón, lo que digo es que tendrían que entenderse, negociar y llegar a un acuerdo, porque esto está derivando muy mal y las consecuencias pueden ser muy negativas para el país. Además, el siguiente paso que va a hacer Artur Mas es convocar unas elecciones a nivel de Cataluña para declarar la independencia. Y esas elecciones, pues lo más razonable es que las gane él y Esquerra. Claro. De hecho, en el sondeo del CIS de hoy, vuelve a pasar Convergencia a Esquerra. ¿También puede salir el no? ¿El viernes? Eso lo veo bastante complicado, que el viernes salga el no, porque es una consulta planteada sin formalidades, se ha podido escribir el que ha querido, entre los inscritos está Bob Esponja, es decir, puede una persona votar 5 veces y los que van a movilizarse van a ser los que quieren la independencia, no los que no la quieren. Podría haber salido el no, correcto, muy bien lo que dices, en un referéndum de verdad, organizado no ahora, sino hace 6 meses o un año. Muy bien, pues veremos, habrá que esperar a ver qué ocurre y en función de eso, qué consecuencias jurídicas puede tener esa desobediencia además. Efectivamente, qué consecuencias jurídicas tiene está muy bien planteado. Hay 2 posturas diferentes. De momento no hay ningún requerimiento judicial que le diga a Artur Mas que no lo puede hacer o que incurre en desobediencia si lo hace. El Gobierno se lo pidió al Tribunal Constitucional, pero esa parte no se la han dado. Con lo cual, si Mas no está requerido, ¿qué es lo que está desobedeciendo? ¿Una sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, no está muy claro, está en la frontera. Pero ¿y si la Fiscalía presenta mañana una denuncia? Porque aquí las cosas van tan rápido, no sabemos muy bien lo que puede pasar, quedan además muy pocos días, pero de repente el Gobierno se pone en unos ritmos extraordinariamente ágiles. Si la Fiscalía presenta una denuncia y un juez dice que hay que paralizar ese referéndum, esa consulta, y que todos los que participen en la misma incurren en delito de desobediencia a la autoridad judicial, y el delito de desobediencia a la autoridad judicial puede llevar aparejada la pena de prisión, de acuerdo con el Código Penal, tiene pena de cárcel. Bien, pues hoy le preguntaban a Artur Mas en una rueda de prensa, ¿piensa usted que va a ir a la cárcel? Se ha reído en la contestación, ha contestado bastante bien. Claro, podemos terminar realmente mal. Vamos a ver lo que ocurre el domingo, será un día para estar atentos de los televisores y esperemos que no haya ningún incidente grave, sobre todo que no haya ningún incidente grave, porque estas cosas empiezan con un guardia civil liándose a tiros y matando a 2 o 3, y es cuando se desencadena verdaderamente ya el desastre completo al que nos estamos avecinando, desgraciadamente. Esperemos que no. Esperemos que no sea así, Pedro, esperemos que no sea así. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Algo me dice que seguiremos hablando de esta cuestión la próxima semana, así que lo dejamos aquí y la segunda parte pues dentro de una semana. La segunda parte, el resultado del domingo. Muchas gracias. Gracias a ti. Información TV. Nos vamos a publicidad, señores, hasta ahora mismo.